Hay un tipo de muerte que no aparece en los certificados. La que sucede cuando tocas la puerta de tu propia sangre y nadie responde. Cuando llamas desde el hospital con las manos temblando y la voz se te quiebra en el contestador automático. 1, 2, 3 veces, hasta que entiendes que el silencio no es distracción, es decisión. Yo morí así, con los ojos abiertos, con el teléfono en la mano, con la certeza de que para ellos yo ya no existía. Y lo peor no fue sentir que me dejaban morir sola. Lo peor fue darme cuenta de que llevaban años ensayando ese abandono. Durante 27 años yo fui la hija que arreglaba lo que otros rompían, la que llegaba con las manos llenas y se iba con el corazón vacío, la que pagaba cuentas, cuidaba enfermos, limpiaba mesas y nunca pedía nada a cambio, porque eso me enseñaron, que amar era dar hasta desaparecer. Pero cuando fui yo la que cayó, cuando fui yo la que necesitó una llamada, una mano, una presencia al lado de la cama, descubrí que mi familia había guardado todo mi amor en un cajón cerrado con llave, y cuando toqué esa puerta, nadie quiso abrir. Dijeron que estaban ocupados, que era complicado, que ya veríamos después. Después nunca llegó. Yo sí sobreviví, pero algo en mí no. Lo que nadie sabe es que en esos días de soledad absoluta, mientras ellos seguían con sus vidas como si yo fuera un recuerdo incómodo, yo tomé una decisión que cambiaría todo. No fue venganza, fue algo más profundo. Fue justicia silenciosa, porque hay cosas que no se dicen con palabras. Hay cosas que se dicen con ausencia. Yo aprendí eso de ellos. Y cuando finalmente salí de ese hospital, con cicatrices que ellos nunca verían, entendí que ya no les debía nada, ni explicaciones, ni perdón, ni presencia. Les dejé mi silencio, y ese silencio resultó ser lo más estruendoso que jamás habían escuchado. Pasaron los años, y de pronto, cuando ya no me necesitaban, sino que me buscaban, cuando ya no era yo quien pedía, sino ellos quienes rogaban, el miedo les cayó encima como agua helada, porque se dieron cuenta de algo terrible, que yo recordaba cada llamada que nunca hicieron, cada excusa, cada luego hablamos, que nunca volvió. Y ahora, frente al espejo de su propia conciencia, empezaron a preguntarse lo que toda persona que abandona se pregunta tarde o temprano. ¿Y si ella hace conmigo lo que yo hice con ella? Ese miedo los despertó de noche. Ese miedo los hizo marcar mi número con las manos sudadas. Ese miedo les mostró quiénes eran realmente. Y yo, desde mi nuevo silencio, solo observaba. Porque hay algo que ellos no entendieron hasta que fue demasiado tarde. Que el amor no es un contrato eterno. Que la sangre no borra la traición. Y que hay un momento en la vida en el que decides quién merece tu presencia y quién solo merece tu paz. Yo elegí mi paz. Y en esa elección descubrí algo más poderoso que cualquier grito, que el verdadero perdón no siempre incluye regresar. A veces, perdonar es soltar y seguir caminando sin voltear atrás. Esta es la historia de cómo me dejaron morir sola, y cómo esa muerte me dio la vida que ellos nunca me permitieron tener. La luz de la cocina siempre estuvo encendida cuando yo llegaba. No importaba la hora, 2 de la mañana, 5 de la tarde, madrugada sin nombre. Yo empujaba esa puerta con el hombro cargado de bolsas del mercado, medicinas que nadie más quería comprar, recibos que mi madre dejaba sobre la mesa como quien deja migas para que otros limpien. El olor a café frío se quedaba pegado en las paredes. Yo no tomaba café, pero lo hacía igual, porque alguien tenía que sostener esa casa. Y ese alguien, durante casi 3 décadas, fui yo. Nadie me lo pidió con palabras, pero todos lo esperaban con silencios. Mi hermana mayor tenía su vida resuelta. Esposo, hijos, casa propia en otro barrio, excusas perfectas para no volver. Mi hermano menor también. Trabajo que lo llevaba lejos, compromisos que sonaban importantes cuando los decía por teléfono, pero que se deshacían en el aire cuando mi madre preguntaba por él. Yo era la que no tenía compromisos. O eso creían, porque nunca dije que no. Nunca puse un límite. Nunca cerré la puerta y dije, hoy no puedo. Y en esas familias donde una persona nunca dice no,
los demás aprenden algo peligroso, que esa persona no tiene derecho a decir sí tampoco, que está ahí, como el agua, como el aire, como algo que existe pero no pide permiso para existir. Había una lista mental que yo llevaba siempre encima: pagar el gas, llevar a mamá al médico, revisar que papá tomara sus pastillas, comprar el pan que a mi hermana le gustaba cuando venía de visita una vez al mes, lavar las cortinas, cambiar el foco del baño, llamar al plomero, escuchar, siempre escuchar. Los problemas de todos cabían en mi cocina, pero los míos no cabían en ningún lado, porque cuando yo intentaba hablar, alguien interrumpía, o cambiaban de tema, o me decían: ya, no exageres, con esa sonrisa que duele más que un golpe. Entonces aprendí a no hablar, a tragar, a sonreír de vuelta, a ser útil en silencio. Hubo un momento en el que dejé de reconocerme en el espejo, no por la edad, sino porque la mujer que me devolvía la mirada ya no tenía nombre propio. Era la hija que ayuda, la que siempre está, la que resuelve, pero nunca era ella, nunca era yo. Y cuando intentaba recordar quién había sido antes de convertirme en la herramienta emocional de mi familia, no encontraba nada, solo una niña que un día aprendió que amar era desaparecer, y que lo aprendió tan bien que ya no sabía cómo volver a aparecer. Un día, en esa misma cocina, mientras lavaba platos que no había ensuciado, me pregunté algo que me rompió por dentro. ¿Cuándo fue la última vez que alguien preguntó cómo estaba yo? No de pasada, no con prisa, no mientras miraban el celular. De verdad, ¿cuándo? Y no encontré respuesta. Busqué en la memoria como quien busca llaves perdidas. Nada. Años atrás, tal vez, cuando aún no era indispensable, cuando aún podía fallar sin que la casa entera se cayera. Pero ahora ya no. Ahora yo era la estructura invisible, y nadie mira la estructura, solo se dan cuenta cuando colapsa. Lo que yo no sabía entonces es que mi cuerpo ya estaba avisando. Dolores que ignoraba, cansancio que llamaba normal, noches sin dormir que justificaba con «es que tengo mucho en la cabeza». Pero el cuerpo no perdona, el cuerpo lleva la cuenta, y un día esa cuenta se cobra completa, con intereses, en el peor momento, justo cuando crees que puedes sostener un día más. El cuerpo dice «no». Y cuando el cuerpo dice no, ya no hay negociación, solo hay caída. Y yo caí, fuerte, rápido, sola, porque cuando llegó ese momento, cuando el mundo se puso oscuro y el dolor me dobló en dos, y supe que necesitaba ayuda, ahí fue cuando descubrí algo que ninguna hija debería descubrir, que la familia a la que lo diste todo tiene un límite, y ese límite eres tú. Cuando tú caes, ellos no caen contigo. Siguen de pie, siguen con su vida, y tú quedas ahí, en el piso frío de un hospital, marcando números que ya no contestan, preguntándote si alguna vez fuiste más que una herramienta, si alguna vez fuiste amada, o solo útil. Escribe en los comentarios si alguna vez sentiste que dabas más de lo que recibías, porque lo que viene después cambia todo. El teléfono vibró 43 veces en 3 días. Lo sé porque los conté. Cada vibración era una súplica, cada llamada perdida, un grito silencioso que rebotaba en las paredes blancas de esa habitación de hospital, donde aprendí el verdadero significado de la soledad. No es estar solo, es estar rodeado de nombres en tu lista de contactos y que ninguno de esos nombres sea una mano que sostenga la tuya. Yo marqué a mi hermana primero. Buzón de voz. Volví a marcar. Buzón. Después a mi hermano. Nada. A mi madre. Ocupado. Como si el universo entero hubiera decidido que justo en ese momento, cuando yo más los necesitaba, ellos tenían cosas más importantes que hacer. La enfermera entró al cuarto 2 veces esa primera noche. La primera para revisar el suero. La segunda para preguntarme si había alguien a quien llamar. Le dije que ya había llamado. Me miró con esa compasión profesional que duele más que la pena y salió sin decir nada más. No hacía falta. Ella sabía. La gente que trabaja en hospitales sabe quién está solo y quién está acompañado. Lo ven en los ojos.
Yo tenía los ojos de alguien que acababa de entender algo devastador, que había construido mi vida entera alrededor de personas que no estaban dispuestas a construir ni un puente para llegar hasta mí, ni siquiera uno pequeño, ni siquiera por un día. Al cuarto día, mi hermana contestó: «Perdón, he estado ocupadísima», dijo con esa voz que usaba cuando quería sonar importante. Le conté dónde estaba. Hubo un silencio incómodo. Después, la frase que me partió en dos: «¿Es grave? Es que tengo una reunión mañana y los niños tienen escuela y ya sabes cómo está todo». Quise gritarle. Quise decirle que yo había dejado todo 40 veces por ella, por sus niños, por sus reuniones, por su vida. Pero no grité. Solo dije: «No te preocupes», con una voz que ya no era mía, y colgué. Ahí, en ese momento exacto, algo se rompió. Algo que no se repara con disculpas ni con tiempo. Mi hermano respondió por mensaje: «Uf, justo ahora estoy en un proyecto importante. ¿Ya te vio el doctor? Seguro no es nada grave. Avísame cómo sigues». Leí ese mensaje 7 veces, buscando algo entre las líneas. Una señal de que le importaba, de que yo le importaba. Pero no había nada. Solo palabras que llenaban espacio sin llenar nada más. Proyecto importante. Como si mi vida no fuera un proyecto importante. Como si 27 años sosteniéndolos no fueran importantes. Como si yo no fuera importante. Y tal vez ahí estaba la verdad que había estado evitando toda mi vida. Para ellos, yo nunca fui importante. Fui conveniente. Hay una diferencia. Y esa diferencia me estaba matando más que la enfermedad. Los días en ese hospital se estiraron como chicle viejo. Lento. Pegajoso. Amargo. Había una ventana al lado de mi cama que daba a un estacionamiento gris. Veía a las familias llegar, cargando flores, globos, bolsas con ropa limpia. Se abrazaban en la entrada. Subían en grupo. Llenaban los pasillos con risas nerviosas y preocupación real. Yo los veía y me preguntaba qué tenían ellos que yo no. ¿Qué habían hecho diferente? ¿Por qué sus familias aparecían y la mía no? Y la respuesta era dolorosa pero clara. Ellos no habían enseñado a sus familias que podían sobrevivir sin ellos. Yo sí. Yo les enseñé que yo siempre estaría, que no hacía falta preocuparse, que yo era eterna, inquebrantable. Y ellos me creyeron. Una tarde, una señora mayor entró a mi habitación por error. Buscaba a su hija en el cuarto de al lado. Se disculpó, pero antes de irse, me miró y dijo algo que se me quedó clavado. «Ay, mija, ¿estás solita? Qué feo eso. La familia es lo único que importa al final». Y se fue. Yo me quedé ahí, con esa frase rebotando en mi cabeza. La familia es lo único que importa. Pero ¿qué pasa cuando tu familia decide que tú no importas? ¿Qué haces con ese amor que diste y que nunca volvió? ¿Dónde lo pones? ¿Cómo lo entierras? ¿Cómo sigues respirando cuando descubres que el aire que respirabas era prestado y nadie te avisó que había que devolverlo? Fue en esa habitación, entre sábanas ásperas y el olor a desinfectante, donde tomé la decisión más importante de mi vida. No la tomé con rabia, ni con odio, ni siquiera con tristeza. La tomé con claridad. Esa claridad terrible que llega cuando ya no tienes nada que perder porque ya lo perdiste todo. Decidí que cuando saliera de ahí, si salía de ahí, ya no iba a volver a ser la misma. Ya no iba a ser la hija que siempre estaba. Iba a ser la hija que eligió irse. Y esa elección, esa simple y devastadora elección, iba a cambiar todo. Pero ellos aún no lo sabían. Aún creían que yo volvería, que perdonaría, que olvidaría, que seguiría siendo su herramienta emocional. No sabían que las herramientas también se rompen, y que cuando se rompen, no se arreglan, se reemplazan. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Te habrías quedado o te habrías ido? Déjamelo en los comentarios, porque lo que hice después, nadie lo vio venir. Salí del hospital un martes por la tarde, sin flores, sin globos, sin nadie esperándome en la puerta. Llamé un taxi. El conductor era un hombre mayor que no hizo preguntas, solo manejó. Yo iba mirando por la ventana cómo la ciudad seguía moviéndose como si nada hubiera pasado, como si yo no hubiera estado al borde de no volver. La gente caminaba rápido, compraba pan, reía en las esquinas, y yo ahí,
con una bolsa de plástico llena de medicinas y una cicatriz invisible que nadie iba a ver, pero que yo iba a cargar para siempre. Cuando llegué a mi departamento, la llave no entraba bien en la cerradura. Tuve que intentar 3 veces. Como si hasta la puerta hubiera olvidado quién era yo. Adentro todo estaba exactamente igual, pero yo no. Dejé la bolsa en la mesa, me senté en el sillón y me quedé ahí, sin mover, sin llorar, solo respirando, tratando de entender qué se hace con una vida cuando descubres que la construiste toda alrededor de personas que no están dispuestas a darte ni 5 minutos de su tiempo. ¿Qué se hace? ¿Se reconstruye? ¿Se abandona? ¿Se perdona y se olvida como dicen los refranes de tazas de cerámica? No sabía. Lo único que sabía es que algo en mí había muerto en ese hospital, y lo que quedaba ya no tenía miedo. Porque cuando tocas fondo, cuando ya no hay nada más que perder, el miedo se va, y lo que queda es una calma peligrosa. Durante 2 semanas no contesté el teléfono, no abrí mensajes, no respondí a nadie. Necesitaba silencio, necesitaba espacio, necesitaba saber quién era yo sin ser la hija que resuelve, la hermana que ayuda, la que siempre está disponible. Y en ese silencio descubrí algo extraño, que mi familia no me extrañaba a mí. Extrañaba lo que yo hacía por ellos, porque los mensajes que empezaron a llegar no decían ¿cómo estás? O te extraño. Decían ¿puedes llamar al plomero? O mamá necesita que la lleves al doctor. O ¿tienes un rato para ayudarme con esto? Ni una pregunta real, ni una preocupación genuina, solo pedidos, como si yo fuera un servicio al cliente que había estado temporalmente fuera de línea. Ahí fue cuando entendí algo que duele pero libera, que yo había entrenado a mi familia para que me usaran, yo misma, con cada sí sin condiciones, con cada no te preocupes, yo me encargo, con cada vez que tragué mi cansancio y dije, está bien, cuando no estaba bien. Yo les enseñé que mi tiempo no tenía valor, que mi vida podía interrumpirse en cualquier momento, que yo no tenía prioridades propias. Y ellos aprendieron bien, tan bien que cuando ya no estuve disponible, no se preguntaron por qué. Solo se molestaron, porque les había fallado, no como hija, no como hermana, como servicio. Y eso dolió más que cualquier abandono, porque significaba que nunca me habían visto como persona, solo como función. Una tarde mi madre llamó. Contesté porque algo en mí todavía quería creer que tal vez, esta vez sería diferente. Hija, ¿dónde te habías metido? Necesito que vengas este fin de semana. Hay que limpiar el ático. Ni un ¿cómo estás? Ni un supe que estuviste mal. Nada. Directa al pedido. Le dije que no podía. Hubo un silencio. Después, esa voz que conocía demasiado bien. La voz de decepción mezclada con reproche. Ay, tú siempre tan ocupada ahora. Siempre. Como si toda mi vida no hubiera estado disponible para ella. Como si ese siempre no fuera una mentira gigante que cubría 27 años de disponibilidad absoluta. Volví a decir que no, y colgué. Y algo raro pasó. No me sentí culpable. Me sentí libre. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Y en ese tiempo, algo hermoso y terrible sucedió. Aprendí a vivir sin ellos. Descubrí que podía cenar sola sin sentirme vacía. Que podía tomar decisiones sin consultar. Que mi casa podía ser mi refugio y no mi prisión de espera. Conocí gente nueva. Gente que preguntaba cómo estaba y escuchaba la respuesta. Gente que no me llamaba solo cuando necesitaba algo. Y en ese contraste entendí que lo que yo había llamado familia durante toda mi vida no era familia. Era un sistema de dependencia disfrazado de amor. Y yo había sido el engranaje que mantenía todo funcionando. Pero los engranajes no son amados. Son usados, hasta que se rompen. Mi hermana fue la primera en darse cuenta de que algo había cambiado de verdad. Me mandó un mensaje largo, lleno de «te extraño» y «deberíamos vernos» y «¿todo bien?» Le respondí corto «todo bien». No agregué más, no expliqué, no justifiqué, solo eso. Y ese «todo bien», sin contexto, sin emocionalidad, sin la calidez que ella esperaba, le cayó como piedra.
Porque ahí estaba la señal clara. Yo ya no estaba disponible emocionalmente. Ya no estaba esperando su atención. Ya no necesitaba su aprobación. Y eso la asustó. Porque cuando alguien que siempre estuvo ahí de repente ya no está, no físicamente, sino emocionalmente, se siente. Se siente en los huesos. Y duele. Y ese dolor que ella empezó a sentir era solo el comienzo de algo mucho más grande. Algo que ninguno de ellos vio venir. ¿Alguna vez dejaste de estar disponible para alguien que solo te buscaba cuando te necesitaba? Cuéntame qué pasó. Porque lo que pasó en mi familia después de eso rompió todo. Pasaron 8 meses antes de que mi hermana apareciera en mi puerta, sin avisar, con los ojos rojos, con esa cara de quien ya no sabe qué más hacer. La dejé pasar. Preparé té. Nos sentamos en la sala como dos extrañas que alguna vez compartieron sangre. Ella habló primero. Dijo que me extrañaba, que la familia no era lo mismo sin mí, que mamá preguntaba por mí, que las reuniones familiares se sentían vacías. Yo la escuchaba y sentía algo extraño. Nada. No rabia. No tristeza. Nada. Como cuando miras una película que ya viste y ya sabes cómo termina. Le pregunté si se acordaba de cuando estuve en el hospital. Se quedó callada. Fue hace mucho, dijo al final. Sí, le dije. Fue hace mucho. Y nadie vino. Intentó justificarse. Dijo que estaba ocupada, que no sabía que era grave, que pensó que yo exageraba porque siempre había sido fuerte. Ahí estaba, la confesión sin querer. Siempre fuiste fuerte. Como si eso fuera excusa. Como si ser fuerte significara que no necesitaba a nadie. Como si la fortaleza fuera un permiso para abandonar. Le expliqué algo que ella nunca había entendido. Que ser fuerte no significa no necesitar. Significa seguir de pie aunque nadie te sostenga. Pero llega un día en que ya no quieres seguir de pie sola. Llega un día en que prefieres sentarte y dejar que otros se paren. Y ese día para mí había llegado hace mucho. Ella lloró. Yo no. Ya no me quedaban lágrimas para ellos. Mi hermano apareció después, con menos drama, pero con la misma necesidad. Dijo que había sido un egoísta, que lo sentía, que quería recuperar el tiempo perdido. Le pregunté para qué. Se quedó sin palabras. ¿Para qué? Repetí. ¿Para volver a ser la hermana que resuelve tus problemas? ¿Para que tengas a quien llamar cuando necesites algo? ¿O de verdad quieres conocerme? ¿Sabes cuál es mi color favorito? ¿Sabes qué me gusta hacer cuando no estoy cuidando a todos? ¿Sabes algo de mí que no sea útil para ti? No respondió, porque no sabía. Ninguno sabía. Yo era una herramienta con forma de hermana. Y las herramientas no tienen color favorito. No tienen sueños. No tienen vida propia. Solo función. Mi madre fue la última. Y la más difícil. Vino acompañada de mi hermana. Como si necesitara refuerzos. Se sentó en el borde del sillón, con esa postura de quien viene a pedir algo importante. Hija, ya basta de esto. Ya estuvo bueno. La familia es la familia. Hay que perdonar. Ahí estaba. La palabra mágica. Perdonar. Como si el perdón borrara todo. Como si yo fuera la mala por poner límites. Como si mi ausencia fuera un capricho y no una supervivencia. Le pregunté si alguna vez me había pedido perdón ella, por no haber estado, por no haber llamado, por haber asumido que yo siempre estaría sin importar cómo me trataran. Se ofendió. Yo soy tu madre, yo te di la vida. Y yo te di 27 años de la mía. Le respondí. ¿Eso no cuenta? Hubo un momento en esa conversación donde todo se rompió definitivamente. Mi madre dijo algo que no debió decir. Dijo, tú siempre fuiste la más fuerte. Por eso te tocaba más. Y ahí estaba, la lógica retorcida que había gobernado mi vida entera, que por ser fuerte merecía menos cuidado, que por no quebrarme podían seguir cargándome, que mi resistencia era una invitación al abuso disfrazado de amor. Le dije que esa no era fortaleza, eso era injusticia, y que yo ya no iba a cargar la injusticia de nadie, ni siquiera la de ella. Se fue llorando. Mi hermana me miró con reproche. ¿Estás contenta ahora? ¿Destruiste a la familia? No, le dije. Yo no destruí nada. Solo dejé de sostener lo que ustedes nunca construyeron. Las semanas siguientes fueron raras, silenciosas,
como cuando termina una guerra y nadie sabe bien qué hacer con la paz. Mi teléfono dejó de sonar, los mensajes cesaron, y por primera vez en mi vida, ese silencio no me dio miedo. Me dio espacio. Empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Tomé clases de cerámica. Salí a caminar sin rumbo. Leí libros completos sin interrupciones. Dormí 8 horas seguidas. Y cada mañana, cuando me despertaba, sentía algo que no había sentido en años. Ganas de estar viva. No por nadie más. Por mí. Solo por mí. Y eso era revolucionario. Porque durante toda mi vida, mi existencia había tenido sentido solo en función de otros, pero ahora tenía sentido en sí misma. Hubo un día, meses después, en que me topé con mi hermana en el supermercado. Fue incómodo. Nos saludamos con esa cortesía fría de conocidos. Ella tenía ojeras. Yo no. Ella se veía cansada. Yo no. Y creo que en ese momento ella entendió algo que le dolió. Que yo estaba mejor sin ellos. Que mi vida había mejorado en su ausencia. Que no los extrañaba. Y eso, para alguien que te dio por sentado toda la vida, es devastador. Porque significa que nunca fuiste indispensable. Solo estabas ahí. Y cuando te fuiste, el mundo siguió girando. Pero para ti, giró mejor. Nos despedimos rápido. Ella se fue por un pasillo, yo por otro. Y sentí algo hermoso y triste. Alivio. Puro, simple, inevitable alivio. Pero lo que ninguno de ellos sabía aún es que mi ausencia estaba a punto de cobrar una forma que no esperaban. Una forma que iba a cambiar todo. Para siempre. ¿Alguna vez te alejaste de tu familia y te sentiste mejor? ¿O sentiste culpa? Dímelo en los comentarios. Porque lo que estaba por venir, nadie lo vio venir. Hay mesas que nunca vuelven a llenarse de la misma manera. Hay sillas que quedan vacías, no porque falte quien las ocupe, sino porque falta quien las merezca. Mi mesa sigue ahí. La luz sigue entrando por la ventana cada mañana, pero ya no espera a nadie. Ya no guarda lugares. Se llenó de otras cosas. Libros que nunca tuve tiempo de leer. Plantas que finalmente aprendí a cuidar. Tazas de café que tomo despacio porque ahora tengo tiempo para saborear. Y en ese espacio donde antes cabía el dolor, ahora cabe la calma. Esa calma que no se parece a la felicidad ruidosa de las películas, sino al silencio profundo de quien ya no tiene que demostrarle nada a nadie, ni siquiera a sí misma. A veces me preguntan si los perdoné, y la respuesta no es simple, porque el perdón real no es lo que cuentan en las tarjetas de felicitación. No es un abrazo lloroso donde todo vuelve a ser como antes. El perdón verdadero es más sutil y más doloroso. Es soltar la esperanza de que el pasado pudo haber sido diferente. Es dejar de esperar la disculpa perfecta. Es aceptar que algunas personas nunca van a entender el daño que hicieron y que está bien, que no necesitas su comprensión para seguir adelante. Yo solté esa cuerda, dejé de jalar, y cuando finalmente lo hice, descubrí algo hermoso, que del otro lado no había nadie jalando tampoco, solo yo, sosteniéndola sola, creyendo que era necesaria. No lo era. Nunca lo fue. Dicen que la familia es para siempre, y tal vez sea cierto. Pero también es cierto que hay vínculos que duran para siempre precisamente porque sabemos cuándo soltarlos. Que hay amores que se honran más en la distancia que en la cercanía. Que hay silencios más honestos que 1000 palabras dichas por obligación. Yo elegí mi silencio. Y en ese silencio construí una vida que no necesita aplausos ni aprobación. Una vida que respira sola, que se sostiene sola, que existe porque sí, no porque alguien más la necesite. Y esa vida, pequeña y mía, vale más que todas las mesas familiares donde nunca hubo lugar real para mí. Al final, lo que me dejaron fue mucho más de lo que me quitaron. Me dejaron morir sola, sí. Pero en esa muerte nació algo que ellos nunca podrán tocar. Mi libertad. Esa libertad de elegir quién entra en mi casa y quién se queda afuera. De decir no sin explicaciones. De amar sin perderme. De estar presente sin desaparecer. Y si alguien me preguntara si valió la pena todo este dolor, le diría que sí. Porque ahora, cuando miro al espejo, veo a alguien que conozco. Alguien que respeto.
alguien que eligió quedarse conmigo cuando todos los demás se fueron. Y esa compañía, la mía propia, es la única que nunca me va a fallar. A veces el perdón no es para quien erró, sino para quien decidió seguir. Si esta historia tocó algo en ti, si alguna vez sentiste que dabas más de lo que recibías, si alguna vez tuviste que elegir entre tu paz y tu familia, escribe en los comentarios qué fue lo que más resonó contigo, porque estas heridas que compartimos nos conectan más que cualquier sangre. Y tal vez, en este espacio, encontremos lo que nuestras mesas nunca nos dieron: ser vistos, ser escuchados, ser suficiente tal como somos.